bicicleta, no te han llevado, ¿verdad? Pues, luego andan ocupados, sin enseñar. Porque si no le presto el cable. Todavía no hace nada. Ahí está. ¿Ahí? Bueno, vamos a ver un tema que se llama análisis de variancia o varianza. Que este tema entra dentro de lo que se llama diseño de experimentos. Es decir, yo aquí diseño la investigación para probar cierto tipo de situaciones bajo ciertas condiciones de control. Entonces, es una prueba estadística que lo que busca es ver si diversos factores son iguales. En realidad, cuando vemos ahí la hipótesis nula, tiene un nombre un poco extraño porque habla de la variancia o de la varianza, pero la hipótesis es que los promedios de diferentes poblaciones son iguales, y la alternativa dice, bueno, al menos uno de los promedios de las poblaciones es diferente. Esta técnica se utiliza en investigación en medicina, se utiliza en investigación en agronomía, se utiliza en investigación en finanzas, en mercadotecnia, en prácticamente todas las áreas es muy utilizada. Esta hipótesis que está ahí plasmada como una cuestión matemática, de manera platicada, que a lo mejor sería más adecuado para nosotros, diría, mira, H0 es que no hay diferencia entre los niveles de un factor. Más adelante, en unos minutos, vamos a ver que se pueden llamar tratamientos o se les puede dar otro nombre. En realidad, en ciencias económico-administrativas tiende más a plantearse, no tengo diferencia, tengo diferentes poblaciones y en esas poblaciones no hay diferencia. Podríamos decir, bueno, tengo diferentes licenciaturas y todas las licenciaturas van a presentar el EGEL y mi hipótesis es que no hay diferencia en los resultados del EGEL en las diferentes licenciaturas. Y esto lo hago porque yo sospecho la alternativa, esta alternativa con palabras sería al menos un nivel de factor es diferente. Por ejemplo, en medicina yo puedo estar tratando de comparar diferentes medicamentos contra la migraña. Entonces digo, mira, el tiempo en el que te quitan la migraña, en el que te quitan los síntomas de la migraña es igual. Entonces yo tengo tres poblaciones, a lo mejor una es con ibuprofeno, otra es con paracetamol y el otro es con aspirina. Mi hipótesis es que no hay diferencia entre los diferentes tratamientos que vamos a utilizar. Yo hago diferentes pruebas y encuentro que hay al menos uno que sí es diferente a los demás. Hay al menos uno que o lo cura más rápidamente o uno que tarda más en curarlo. En agronomía, por ejemplo, yo tengo, ustedes saben que, bueno, se supone que es ilegal, pero que los ganaderos a los toros y a las vacas les dan una serie de esteroides y anabólicos pues para que den más carne.
¿verdad? Entonces ahí pues a lo mejor tengo que dimetilestilbestrona, que extracto seco de belladona, una serie de esteroides para que dé más carga. Entonces la hipótesis inicial es que no importa el anabólico que yo le esté dando a la res, la masa muscular, la carne que va a dar la res va a ser la misma. La alternativa es que va a haber alguno de esos anabólicos que me va a generar más carga. En el mundo de las finanzas, por ejemplo, yo puedo decir que tengo K portafolios de inversión y que los K portafolios me dan el mismo rendimiento. La alternativa es que alguno de esos portafolios me va a dar más o menos rendimiento que los otros. Al menos uno, porque pudiera, en realidad, al menos uno o más que me pueden dar diferencia. Y entonces la ANOVA, como se le conoce, o análisis de varianza, el nombre popular es ANOVA, de Analysis of Variance, pues lo que me permite es determinar si existen o no diferencias significativas, esta es una palabra importante, significativas, entre diferentes niveles de factor o tratamientos en diferentes poblaciones. Bueno, en educación, por ejemplo, yo puedo decir, población 1 le doy educación tradicional, un profesor dando clases. Población 2 le doy el curso en línea. Población 3 le doy una parte presencial y otra parte en videos. Población 4 le doy una parte, se lo doy presencial pero con 5 profesores diferentes cada tema. Cada uno de esos es un tratamiento diferente, los estoy viendo diferente. Y al final les aplico un examen de conocimientos. ¿Por qué de conocimientos? Porque los conocimientos son más fáciles de medir que las competencias, ¿verdad? O sea, los conocimientos finalmente ahí va a estar bien medido, bien claro. La hipótesis nula es que independientemente del método de enseñanza que se utilizara, todos deberían obtener en promedio más o menos la misma calificación. Decir que al menos uno va a tener mejor aprendizaje que otro, bueno, pues eso es lo que queremos probar. Pero lo que queremos es que la diferencia sea significativa. Que sea significativa es que hoy es diferente, pero que va a continuar siendo diferente a través del tiempo. No que hoy es diferente por alguna razón y después ya no va a ser diferente. A partir de hoy vamos a ver el ANOVA solo, pero también tenemos ANOVA, MANOVA, ANCOVA y MANCOVA, o sea, otras técnicas relacionadas con esto, pero hoy vemos esta que es la base y las demás ya son aplicaciones muy fáciles de seguir. Bueno, algunas definiciones. Variable de respuesta es la variable dependiente o característica objeto de nuestro estudio y que cuantifica el efecto de una serie de condiciones que influyen sobre ella. Por tanto, se necesita que dicha variable pueda medirse en escala cuantitativa. Entonces yo tengo una variable que va a ser un número. Pero el factor es cada una de las variables independientes o explicativas que influyen en la característica de estudio o variable de respuesta. Cada factor debe incluir las diferentes condiciones a las que se someten los individuos para analizar el efecto diferencial de las mismas. Es lo que les decía hace un rato. El factor es el medicamento. Pero el factor es el medicamento. La variable de respuesta sería el tiempo en que tarda en quitarse la migraña, por ejemplo. O el factor es el método de estudio. La variable de respuesta es la calificación promedio que obtienen en la prueba de aprendizaje. Y estos factores los dividimos en niveles. A las distintas modalidades que presentan un factor se les denomina niveles. Estos suelen diferenciarse en tratamientos cuando se pueden manipular las condiciones del factor o modos de clasificación cuando las condiciones del factor no son susceptibles de manipulación. La palabra tratamiento en realidad viene pues del mundo de la medicina, ¿verdad? O sea, si ustedes ven papers medicinales continuamente van a encontrar, y también en psicología, ¿verdad? O sea, son tratamientos diferentes que se están dando, pero aquí me dices que tú lo puedes manipular. Por ejemplo, cuando hablábamos de la medicina, pues uno puede manipular las dosis. Oye, le doy 100 miligramos, le doy 200 miligramos, pudiera manipular diferentes niveles. En cambio, cuando hablamos de puros niveles de factor o clasificación, pues eso no es susceptible de manipulación. Por ejemplo, yo pudiera dividir en hombres y mujeres y eso ya no lo puedo manipular. O son hombres o son mujeres. Bueno, de sexo, no de género.
Recuerda que sexo hay dos, géneros hay muchos, pero sexos dos. Bueno, nada más. Géneros muchos, sexos dos. ¿Esto se podría ver en una investigación cualitativa? No, bueno, sí, pero con un resultado de respuesta cuantitativa. Que ese cuantitativo puede ser una medida o un conteo. Sí. O sea, ahorita vamos a ver cómo se pone la tabla. Entonces, esa variable de respuesta puede ser, por ejemplo, no sé, preferencias de ciertas cosas. O sea, ¿quién prefiere Netflix? ¿Quién prefiere Amazon? ¿Quién prefiere Glee? Y luego yo voy por ciudades y entonces cuento. Entonces, la variable de respuesta es cuántos, aunque lo que estoy tomando son apreciaciones. ¿Sí? Al final de cuentas es cualitativo porque es la apreciación que tengo sobre algo, lo que me gusta. Es una preferencia. Bueno, lo primero es que las muestras han de ser extraídas de forma aleatoria. Esto, bueno, es la frecuencia aleatoria dentro de ciertos márgenes, ¿verdad? O sea, cuasi aleatorio o a veces hasta por conveniencia, pero ya se sea aleatorio. Las puntuaciones o observaciones han de ser independientes entre sí y las observaciones del contadísimo grupo deben tener distribución normal con media de micro. Todos los grupos deben tener la misma varianza poblacional. Este es un principio que vamos después a retomar más, que se conoce como homocedasticidad. En un modelo de causalidad hay 10 supuestos. Uno de los supuestos es la homocedasticidad. La homocedasticidad fundamentalmente es que las muestras, todos los grupos tienen la misma varianza. ¿Por qué nos obliga a eso? Porque cuando les decía hace rato de la diferencia significativa, que lo que está sucediendo hoy pueda seguir continuando en el futuro, pues si yo tengo, vamos a decir así, y que este es un horizonte temporal, ¿no? Que tengo un horizonte temporal, entonces aquí tengo una distribución y esta pues tiene la misma desviación estándar, son homocedásticas, son distribuciones normales vistas en 3D, son homocedásticas. Entonces yo puedo predecir que a través del tiempo un valor va a seguir teniendo más o menos, puedo estimar el valor futuro. Ahora, ¿cuál es la negación de la homocedasticidad? ¿Cómo negaría la homocedasticidad? ¿Qué cambio? Pero la palabra, homocedasticidad, ¿cómo sería la negación de homocedasticidad? Heterocedasticidad. Si el asunto es heterocedástico, yo tengo, por ejemplo, así, y luego en el tiempo la distribución es así, y luego otra en el tiempo la distribución es así. Entonces, ahí yo no puedo confiar en que lo que está pasando hoy vaya a seguir pasando en el futuro, porque tengo un problema de heterocedasticidad. Después vamos a ver que eso se puede resolver, ¿verdad? Eso se va a poder resolver pues haciendo algunas técnicas pues, para resolver eso. Pero se puede llevar su tiempo. Así como una experiencia personal, una vez estaba escribiendo un paper con el doctor Carlos Encinas, que en paz descanse, y entonces ya lo iba a mandar él, y entonces yo le digo, ¿sabes qué, Carlos? No he revisado la homocedasticidad, se me pasó, déjame revisar. Y digo, ¿sabes qué? Ahí tenemos problema de heterocedasticidad, y me tardé un año corrigiendo el problema. Entonces Carlos ya estaba desesperado porque como él era SNI2, pues él le urgía el paper, ¿no? Y yo, pues no, sabía. Inclusive en ese tiempo le daba clase a mi hija y mi hija me llegó a decir, papá, ya arregla eso, porque ya cada clase que me dice, dígale a su papá que ya arregla ese asunto. Pero lo que pasa es que no es tan trivial, pues, o sea, hay que hacer pruebas, hay que hacer algunas pruebas heurísticas, luego se aburre uno, porque también es algo de lo que pasa en esto, se cansa uno de estar haciendo pruebas y ya lo dejo ahí un mes, 2 meses. Entonces, como a mí no me urgía, pues ya después se publicó y todo, en Prosidio se publicó, pero en vía de mientras, ese pequeño detalle, corregirlo puede llevar su tiempo. Entonces, eso es, la homocedasticidad es que yo puedo confiar en que se va a seguir distribuyendo a través del tiempo de la misma forma, y entonces el heterocedástico no.
Y entonces de esta forma yo puedo predecir que el futuro va a continuar siendo de la misma forma, porque para eso son estos, ¿no? Imagínense en medicamentos, cuando hacen una prueba de estas, pues yo confío en que el medicamento va a curar, si no, pues, si hoy cure y en el futuro no cura, no sé. Por ejemplo, si tenemos el Producto Interno Bruto actualmente en México, hablando de nuestra realidad, está teniendo una presentación a la baja, con cierto toque homogéneo a la baja. O sea, sí hay cierta homocedasticidad. Bueno, ahí habría que ver el Producto Interno Bruto como relación de causalidad entre consumo, inversión, gasto y exportaciones netas. Sí. Para que la causalidad exista debe haber homocedasticidad dentro de una tendencia. No importa, o sea, el Producto Interno Bruto puede bajar, sí, pero lo que no debe cambiar es la distribución. ¿Sí? O sea, a lo mejor es la media aquí es de 1000 y la distribución está así. Baja el Producto Interno Bruto, ya la media no es de 1000, a lo mejor la media ya voy a poner de 100, bajo el Producto Interno Bruto, pero la distribución sigue siendo igual. Entonces lo puedo predecir a la baja, porque los otros factores también, pero lo puedo predecir. Cuando ocurre esto no lo puedo predecir, o sea, no sé qué va a pasar en el futuro. ¿Sí? Entonces no es lo mismo pensar en datos duros, porque sí, esos van variando, a que la distribución. O sea, lo que nos pide es que la desviación sea en términos con respecto a una media, sí sea constante. Eso es lo que nos pide. Bueno, aquí lo que nos dice, la variable de respuesta debe ser cuantitativa. Tiempo de respuesta, cuántos kilos gana el toro con esos esteroides. Bueno, cuántos kilos gana el atleta que consume en GNC, cuántos kilos de músculo, ¿no? Porque de grasa con una hamburguesa es más fácil sacarlo, ¿no? Pero cuántos kilos de músculo gana con las tales tabletas de GNC o con el chitosan, o con esas cosas que toman los del GNC. Y eso es cuantitativo. Pero las variables independientes o factores son categorías. Esas categorías pueden ser cuantitativas o cualitativas. O sea, yo puedo, por ejemplo, lo que decía hace rato, puedo poner ibuprofeno, puedo poner paracetamol, puedo poner aspirina. Estos son los niveles del factor o tratamientos. Y yo aquí puedo poner en León, en San Luis, en Aguascalientes, o la muestra 1, muestra 2, muestra 3. Puedo poner el tiempo, aquí sí sería cuantitativo. El ibuprofeno en la muestra 1 en 1.5 horas se les quitó el dolor, se les quitó la migraña. En la muestra 2 tardaron 2 horas y aquí tardaron 2 horas y media. Y así. Entonces, estas son cuantitativas y estas pueden ser cuantitativas, pero también pueden ser categóricas, clasificadas en diferentes categorías. Entonces, en el marketing, pues ahí es, por ejemplo, preferencias, ¿no? O sea, yo cuento. Ahí son monteos. Yo aquí puedo poner Liverpool, Sears. Normalmente lo que sí algo que nos piden es ser mayor o igual a 3, pues, o sea, no dicotómico, sino Liverpool, Sears y Palacio de Hierro. A lo mejor aquí son ciudades también, y lo que estoy es viendo clientes en ventas nocturnas, o lo que se vende en ventas nocturnas, la cantidad de dinero que se vende en ventas nocturnas. Entonces estas pueden ser categorías, pero también podría tener categorías numéricas, grupos de edad, algunas cosas así podría manejar. Sí. Ese es, digamos, el diseño según los tipos de factores. Cuando yo tengo un factor fijo, se habla de modelos de efectos fijos.
La característica importante es que cuando yo hablo de un modelo de efectos fijos, es que estoy incluyendo todos los niveles observados, o bien todos los que me interesan nada más. Acuérdense lo que decíamos al principio, esto entra dentro de una clasificación de un experimento que yo estoy diseñando. O sea, yo lo diseño y luego lo pruebo, pero yo diseñé el experimento. Entonces, en los datos que voy a observar, los que me interesan, puedo determinar cuáles datos me interesan. Si yo podría hacer un experimento de comparar maestros jóvenes con maestros mayores con maestros tercera edad, segunda edad, primera edad, o sea que sería noveles. Bueno, vamos por años de experiencia, ¿verdad? Sin experiencia, con 5 o más años de experiencia o con 10 o más años de experiencia. Y yo diseño a cuáles maestros voy a muestrar, o sea, a priori yo sé a cuáles voy a muestrar. No tengo que agarrar a todos los maestros, digo, mira, los maestros que me interesan son esto. Estoy diseñando el experimento y quiero probar si hay o no hay diferencia. Algo que sí debería quedar claro en ese ejemplo de maestros, que es que la materia sí tiene que ser la misma, ¿verdad? O sea, porque si yo los estoy comparando, pero la materia no es la misma, entonces ya ahí estoy mezclando dos cosas que son diferentes. Entonces hay categorías, serían podrían ser los rangos de edad, y aquí en la muestra 1, grupo 2, grupo 3, diferentes grupos, a lo mejor matutino, vespertino, en línea, y ahí pues cuál es el promedio de calificaciones que están obteniendo. Ahora, puede ser aleatorio, que se llama modelo de efectos aleatorios, cuando el número de posibles niveles de factores es elevado y se seleccionan aleatoriamente algunos para realizar el estudio. Aquí es que yo tengo el control de todo y lo he predefinido bien. Aquí es que a lo mejor tengo tal número de observaciones que selecciono algunos aleatorios para ver el comportamiento. En un banco, por ejemplo, pues no voy a evaluar todos los clientes. Ustedes saben, por ejemplo, bueno, a lo mejor no, porque nunca han vivido esa situación. Hay una cosa que se llama el buró de crédito, ¿verdad? El buró de crédito. Y el buró de crédito básicamente los clasifica, después vamos a ver un ejemplo de eso en discriminante, pero básicamente los clasifica en sujetos de crédito, en sujetos de crédito con riesgo y en no sujetos de crédito, ¿verdad? Un sujeto de crédito, ustedes van y les dan la tarjeta, el crédito sin ningún problema. Un sujeto de crédito con riesgo, a lo mejor les van a pedir un aval o les van a pedir ciertas características. Y uno que no es sujeto de crédito de plano, ya ni tomen la llamada de HSBC porque no les van a dar el crédito. La medida del buró, ustedes saben que va de 0 a 98. O sea, 0 es que siempre pagan a tiempo. 1 es que a veces se retrasan de la fecha de corte, se retrasan un día y hasta un mes. Y luego 2, 3 y así, pero cuando pasan de 9 meses ya los mandan al 98, que es una clasificación donde ni Dios les va a volver a dar crédito. O sea, si ustedes caen en un 98, ya nunca más les van a volver a dar crédito. Entonces tenemos las 3 categorías, pero son tantas personas que estamos en el buró de crédito, o sea, todos estamos en el buró de crédito, que sería imposible para hacer un modelo, pues determinar a quiénes se van a muestrar. Entonces se toman aleatoriamente algunos sujetos de los 3 grupos y ya meten sus datos, porque ahí hay datos importantes, edad, número de hijos, ingresos, en fin, una serie de cosas y ya los recomendaré, porque aquí no van a poder tomar todos. Y luego puede haber mixtos, un modelo de efectos mixtos, donde intervienen al mismo tiempo factores fijos y factores aleatorios. Factores fijos porque me interesan algunos en particular, algún factor fijo me está interesando, y los demás porque quiero comparar contra los aleatorios. Entonces, aquí la clave es que yo parto de la hipótesis de que no hay diferencia entre los niveles de los factores, porque sospecho que sí hay diferencia, ¿verdad? No hay diferencia, todos los bancos me tratan igual, todas las universidades son iguales, todas las iglesias me van a llevar al cielo, todos los tratamientos médicos me van a curar, todos los gimnasios me van a hacer igual de fuerte o delgado. O sea,
Todos son iguales, pero porque yo sospecho que al menos uno de esos es diferente. Bueno. Variabilidad. El análisis de la varianza permite separar el efecto que sobre la variable respuesta ejerce uno o varios factores controlados del de otros no controlados, contrastando la influencia de los factores controlados sobre los resultados. Esto básicamente lo que nos dice es esto. Vamos a diapositiva de la piedra. Nos dice, mira, este es el efecto total que está ocurriendo. El efecto total de los factores o del tratamiento, de lo que sea. Una parte yo la puedo explicar, ¿verdad? Una parte yo la puedo explicar. Eso se llama la varianza entre los grupos. Y eso es lo que el factor o los niveles del factor está influyendo, ¿verdad? Ese es un porcentaje. Perdón, esa es la varianza, sí, entre los grupos, sí. Pero hay una parte que es el error. O sea, como todo, hay una parte que está causada por las cuestiones aleatorias. Y eso es la varianza intragrupos. No, lo puse mal, pero este es entre, sí, y este es dentro. Este es dentro. Como decíamos, pues el error va a depender de las muestras, va a depender de tus factores. Ahora, este es mi 100%. Este es mi 100%. Lo que yo quiero es que esto sea lo más pequeño posible. O sea, que la explicación que tengo del factor sea lo más relevante, lo más grande posible. Eso es lo que quiero hacer. Entonces voy a dividir en dos partes. Una fuente de variación que proviene del factor y otra fuente de variación que proviene del aleatorio. Y lo que voy a encontrar es la relación que hay entre este y este. Si esa relación es suficientemente grande para poder rechazar la hipótesis nula, o si no es suficientemente grande y entonces no puedo rechazar la hipótesis nula. Entonces siempre dentro del grupo, entre los grupos, porque cada uno de los grupos es un grupo mutuamente excluyente. Decíamos, los ibuprofenos son unos, los de paracetamol son otros, los de aspirina son otros. Estoy tratando de acordarme, porque esta fue una tesis que yo les ayudé, que les daban esteroides, les daban anabólicos a los toros. Nada más me acuerdo de la dietilestilbestrona, no me acuerdo de los otros dos anabólicos. Pero sí, el toro que era un hueso, de pronto con los anabólicos se ponían de este tamaño, o sea, pura carne. Pero sí se encontraba diferencia significativa entre los diferentes tipos de anabólicos. Claro que entonces, pues no había problema, era legal. Ya ven que ahora ya por el clenbuterol y todo eso dicen que no hay que tomarlo porque te vas a morir. Y no sé, bueno, entonces se va uno a morir, pero entonces era legal. Ahí el análisis de varianza nos dice cuando al menos uno es diferente, pero no nos dice cuál, o sí. Sí nos va a decir cuál. ¿Sí nos dice cuál? Sí. Que esa es la clave, bueno, ya hablando un poco adelantado. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con Excel. Y Excel nos dice si hay diferencia. El problema con Excel es que no nos dice cuáles son diferentes. Ahí se crea. Y entonces necesitamos otro software. Que hay SPSS, pero vamos a usar Minitab. ¿Por qué vamos a usar Minitab? Bueno, porque tenemos licencias aquí de Minitab. Y el Minitab ahí sí nos va a decir cuáles son los diferentes, cuáles forman grupos y cuáles no forman grupos. De entrada va a haber diferencia, pero lo que decíamos, lo que queremos es diferencia significativa. Las pruebas, y pues adelantándonos, qué bueno que preguntas. El ANOVA es cierto, el ANOVA nada más nos dice si hay diferencia. Pero después hay unas pruebas que se llaman post-hoc.
que estrictamente hablando es post, y o sea, una vez que se rechaza la hipótesis nula, hay una serie de pruebas. Depende del software, hay muchísimas pruebas. Minitab solamente tiene 3 pruebas. Tiene Tukey, o Tukey, ¿verdad? Creo que tiene la de Fisher, y tiene la de Brunet. Si yo tomo otro software como SPSS tiene como 30 pruebas diferentes, ¿verdad? Tiene una muy famosa que se llama LSD, pero es de LSD. ¿Sí saben lo que es LSD, verdad? No, es Least Significance Difference. Pusieron una droga, ¿no? Ese era el ácido lisérgico, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando dicen, no, pues la prueba del LSD, pues muchos dicen, ah, pues es que voy a ver así como... pero no, es la prueba de la mínima diferencia significativa. Esta es la prueba más fácil de hacer, pero Minitab no la tiene. Entonces, pero en realidad, básicamente todas las pruebas son los mismos, es comparar ciertos valores. La que es diferente es esta prueba, la de Dunet. La de Dunet se utiliza para cuando yo tengo un grupo control. O sea, cuando yo tengo un grupo control, mi hipótesis cambia. Mi hipótesis cambia a no hay diferencia entre los niveles del factor contra el grupo control. Y la alternativa es, hay diferencia entre los niveles del factor y el grupo control. O sea, cuando tengo un grupo control, lo que me interesa es ver si tengo diferencia o no, pero con el grupo de control. Acuérdense que un grupo de control es donde dejo las condiciones iguales, donde no las modifico, ¿no? El famoso experimento de McGregor, ¿no? de las condiciones de trabajo que no te las modificaban y se las dejaban igual. Pues por ejemplo, en medicina el grupo control normalmente son los que les dan pastillas de azúcar, ¿no? Entonces, y un grupo control pues sería una clase así como la que estoy dando yo en este momento, ¿verdad? Una clase tradicional. Bueno, ya hasta con cañón ya no es tradicional, pero sin cañón una clase tradicional sería un grupo control. A lo mejor los alumnos aprenden más de esa forma. Cuando yo tengo porque si yo lo diseño, si yo diseño mi experimento y tengo un grupo control, tengo que usar Dunet. No puedo usar ni estas dos, ni todas las otras que tenga todo el resto de software que existe. Y eso puede ser para una tesis doctoral, ¿verdad? Diseñar el experimento, ver un grupo control, hacer unos grupos de prueba y encontrar resultados, ¿verdad? Bueno, esta es la tabla. Les decía que hay varios tipos de ANOVA. Hoy nos vamos a dedicar al más sencillo. Estamos grabando, entonces